en el living recibimos a Martín Alesina. Él, es economista, investigador de Ceres. Estaremos, hablando sobre la expansión periférica de Montevideo, qué es lo que está sucediendo, cómo es la movilidad de la población dentro de la capital, qué impacto negativo puede llegar a tener y qué medidas se pueden tomar a nivel de política pública. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias a ustedes por la invitación. Martín, antes de meternos de lleno en esto, te pregunté, ¿vos llegaste a conocer a Cacho? Pues sos muy joven, pero me decías que sí. Llegué y fui una vez al estudio. Fuiste sí, al Ultratom, ¿no? Fui al Ultratom, sí. Ah. Tengo el recuerdo de eso. Era chico, pero... Nos ha marcado a todos, en definitiva, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, seguimos recibiendo sus mensajes, toda la gente que nos está enviando a través del 092418703, un recuerdo, una anécdota, algo que de alguna forma homenajea al gran Cacho de la Cruz. Para meternos de lleno con esta temática tenemos que hablar en un principio de datos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un corrimiento de la población que ya no está tan en Montevideo y está buscando, calidad de vida y precio, ¿no? Sí. En otros lugares. Esas son las principales razones y sí, o sea, cuando uno mira la población de todo lo que es, ya no solo Montevideo, sino el área metropolitana de Montevideo, creció muy poco en los últimos 20, 25 años el total de la población, pero hubo una reestructura interna, o sea, las zonas más céntricas perdieron población y todas las zonas periféricas ganaron población. Esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo, se sabe, pero... ¿A qué le llamamos zona periférica? Porque también podemos ya trasladarnos, por ejemplo, a la zona del departamento de Canelones, Ciudad de la Costa. Por ejemplo, ese es uno de los casos donde las personas que pueden acceder capaz a una vivienda más grande, al mismo precio que acá comprarían un apartamento, están eligiendo, por tema de preferencias, eligen por diferentes razones irse a vivir a Ciudad de la Costa. Después hay otra periferia que es la periferia capaz de un nivel socioeconómico más bajo, en donde no es tanto la preferencia la razón, sino que es un tema de acceso. No pueden, o sea, si pudieran, estarían viviendo en zonas más céntricas, no pueden por un tema de precios, el precio del alquiler o de la vivienda es mucho más caro, entonces son desplazados hacia la periferia. Entonces eso configura un escenario... ¿Qué zonas de la periferia allí? Y bueno, ahí estamos hablando todo de barrios de menor nivel socioeconómico, por ejemplo, pues son muchos, pero son barrios de Montevideo, en la zona sobre todo norte de Montevideo y oeste, y después son zonas que pertenecen tanto al departamento de Canelones, como por ejemplo puede ser Pando, Toledo, Las Piedras, La Paz, como a San José, Ciudad del Plata, por ejemplo, que ha crecido mucho. Bien. ¿Y esto qué impacto negativo está teniendo? Porque uno diría, también en parte está bueno que si tenemos territorio esté ocupado, ¿no? Que en definitiva podamos habitar todo el territorio nacional, que eso nos va a permitir, que haya movilidad en todo el territorio y que también tengamos una mejor explotación del terreno. Pero tiene dificultades y problemas, porque la gente sigue trabajando en Montevideo. Claro. O sea, esto habría que configurarlo y entenderlo como un problema porque lo es. Primero porque Montevideo sigue siendo una ciudad, se le llama monocéntrica. Eso fue lo que intenté analizar en mi estudio y los resultados, viendo dónde están todas las oportunidades laborales de Montevideo y zona metropolitana, me dio que sigue siendo monocéntrica. ¿Esto qué quiere decir? La gran mayoría de las oportunidades se concentran en las zonas más céntricas de Montevideo. Entonces, Ciudad Vieja, Centro. Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Positos, Punta Carretas, Villa Muñoz, etc. Entonces, todas estas personas que se están yendo hacia la periferia, buena parte, más de la mitad de esas personas que trabajan, vienen todos los días hacia Montevideo. Entonces, eso tiene costos en temas de tiempo de traslado, porque obviamente es más gente atravesando las mismas calles, en más transporte privado, porque hay veces que se van lejos y el transporte público no se extendió ni se adaptó en términos de calidad y cantidad para poder satisfacer toda esa demanda que se movió. Esto tiene costos ambientales, costos en siniestralidad, tiene costos en los gastos del Estado de extender todos los servicios públicos, veredas, calles, saneamiento, electricidad, iluminación, todo porque la mancha se va expandiendo. Entonces, por ese lado, es un problema, es un conjunto de costos y de daños, dado que Montevideo sigue teniendo las oportunidades laborales de servicios educativos, culturales, de salud, todo en estas zonas céntricas. Por otro, tenemos un tema demográfico, la población no crece. Entonces, si crece en todas estas áreas periféricas, quiere decir que decrece en el centro de la ciudad, porque de algún lado se van.
Y eso lleva a un deterioro de todas estas zonas, que es lo que estamos viendo en la calle. Entonces, hay menos inversión privada y pública en estas zonas. ¿Por qué? Porque hay menos gente, menos demanda. ¿Qué quiere decir menos inversión privada? Y menos almacenes, menos restaurantes, o los que están más deteriorados porque tienen menos demanda. Las inversiones públicas, como se concentran en zonas, o como tienen más zonas para atender, desatienden las zonas centrales porque los recursos son finitos. Entonces eso genera todo un círculo de que la ciudad está cada vez más fea, ¿no? Bien. Entonces, la ciudad está cada vez menos linda, digámosle de alguna manera. Sí, bueno, que es muy notorio, por ejemplo, en el centro de Montevideo, Por ejemplo. ¿no? O sea, es que sigue muy vivo durante el día, pero si uno ya después cae la tarde se da cuenta de que está deteriorada y que podría mejorar muchísimo. Mismo Ciudad Vieja, que había el otro día un proyecto precioso para poder revitalizarla, que Claro. es una zona espectacular, pero que no está en su mejor momento. No está en su mejor momento y es una zona que tiene todos los servicios consolidados. Entonces, esto es un círculo, porque ese dejo de inversiones genera como esa sensación de que está tan lindo. Eso lleva a que más personas, quienes pueden elegir, dicen, mejor me voy de acá. Eso lleva a que todos los días más gente venga, principalmente en auto o en moto al centro de la ciudad. Eso da también la sensación de que está cada vez como más ruidosa, más llena de autos, más fea. Sí. Entonces, todo un círculo que se va perpetuando y que nos lleva a esta tendencia que solamente crece. O sea, la cantidad de gente que está eligiendo irse de Montevideo es cada vez más grande. ¿Y qué políticas públicas se pueden llegar a implementar para revertir esto, al menos parcialmente, ¿no? O buscar los equilibrios, que en definitiva es lo que creo que las grandes ciudades aspiran, ¿no? Me imagino que también uno mira hacia afuera, cuáles son las experiencias de otras partes del mundo que sean exitosas, que se puede llegar a replicar de forma realista, ¿no? Porque en definitiva también hay que adaptarnos a nuestros recursos y nuestra cantidad de gente que es bastante limitada. Sin duda, las ciudades que hacen del todo bien este tipo de cosas tienen ordenamiento territorial muy estricto de mantener una ciudad compacta. Bueno, eso ya no lo hicimos, ya se nos fue de las manos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que yo hice fue, mostré qué lugares tienen todavía espacio para tener gente, dado que tienen una cantidad de oportunidades laborales. O sea, para la cantidad de oportunidades laborales que brindan, todavía podría vivir más gente ahí. Por ejemplo. Y los identifiqué, por ejemplo, en barrios, es Aguada, Villa Muñoz, La Blanqueada, Palermo, Barrio Sur. Todos esos barrios que capaz no son los que tenemos en la mente como los más céntricos, pero que hay una buena proporción de casas. También hay una buena proporción de casas vacías que se deberían utilizar mejor en Centro, Ciudad Vieja, Cordón, Tres Cruces, las zonas más pobladas. Entonces tenemos todavía mucho espacio para crecer en densidad en esas zonas y la verdad cuando uno mira números de densidad no es que esté llena. O sea, podemos tener algunas cuadras en la cabeza que está lleno de edificios y que sería como medio ilógico meter más gente ahí, pero la verdad que hay un montón de espacio todavía cuando uno compara con otras ciudades, cuando uno ve la cantidad de casas vacías que hay, cuando uno sale de esas cuadras llenas de edificios de 10 pisos y se encuentra con que hay muchas casas, o sea... El tema es que vos decís, no, hay casas vacías, ¿no? Pero los precios siguen siendo elevados. Entonces, ahí hay un montón de políticas que son, por un lado, políticas de acceso, que es focalizar en estos barrios un montón de políticas de alquiler social, de que vivienda promovida tenga exoneraciones, pero más en estos barrios que en otros. Hoy en día el beneficio es bastante uniforme en el territorio. Políticas de cooperativas en estos barrios, focalizarla hacia estos barrios, o sea, barrios céntricos, pero que todavía tienen espacio para que viva más gente. Políticas de penalizaciones a casas vacías para acelerar el plazo de que esa casa se ponga en el mercado. Hoy en día, si bien hay un proyecto de ley ahora, hoy en día puede pasar mucho tiempo con una casa vacía. Una casa vacía en el centro es un daño muy grande. Primero porque estás privando a gente de que querría vivir ahí. Y segundo por temas de seguridad, por temas de cómo le da visibilidad eso al barrio, el deterioro que eso genera. Entonces hay un conjunto de políticas, también políticas de reinversión, políticas de instalación de empresas, un montón de políticas, principalmente de vivienda, pero focalizadas en estos barrios en los que vemos esa oportunidad de que viva más gente. Bien. Y esto de alguna forma lo que permitiría es reducir también estos efectos negativos vinculados, Claro. por ejemplo, con la movilidad, siniestralidad, Seguro. contaminación y demás.
también pienso que la ciudad tendría que prepararse mejor, ¿no? O sea, en muchos aspectos para que esto ocurra. Sin dudas, o sea, esto debería ir al mismo tiempo de un conjunto de políticas en términos de mejora de la movilidad, mejoras en la limpieza de la ciudad. Que estén mejor las ciclovías, o sea, hay un montón de aspectos, el transporte público, ¿no? Un montón de aspectos que deberían ir alineados con esta política, pero las políticas para que haya más densidad son el primer paso, porque son las que hacen como esa reconfiguración en base a dónde están las personas. Si seguimos expandiendo la ciudad, eso nunca va a pasar porque, como te decía, el sector público tiene que atender cada vez más zonas y va a desatender cada vez más estas zonas más céntricas. Si cambiamos un poco la lógica de hacia dónde se van las personas, haciendo estas políticas de densidad pero acompañadas de otras acciones, ahí es cuando considero yo la única razón o la única manera de que cambie esta lógica y que el sector público se dedique más a estas zonas. ¿Y no podría pasar que aparezcan oportunidades laborales en estas zonas periféricas o que aparezcan, porque también ese es como otro escenario, ¿no? ¿Qué movemos? ¿A la gente o movemos las oportunidades laborales para que la gente en el lugar que ha decidido residir tenga fácil acceso? Hay otras ciudades que son lo que se llaman ciudades policéntricas, que eso vos decís, surgen otros centros. El problema de Montevideo y la razón por la que configuré todo el trabajo y con la literatura muestra que en estos casos deberías volver a la gente a las zonas céntricas, es que tenés el problema demográfico. Porque si vos generás esos nuevos polos o nuevos centros, implica el despoblamiento y el posterior deterioro de esas zonas centrales en las que ya tenés todo. Entonces, en ciudades que están creciendo en población, sí, esa sería una solución. Como Montevideo tiene el problema demográfico, es que, bueno, ya tenemos todo armado acá, aprovechemos lo que ya tenemos, cambiemos un poco esta lógica, que la verdad que genera un daño muy grande. Para la Intendencia de Montevideo eso es un gran problema porque es cada vez menos gente. Para la Intendencia de Canelones esto es una muy buena situación. O sea, claro, Canelones ha crecido muchísimo. Ha crecido mucho, crece en contribución, crece en patentes, pero la gran mayoría de la gente no está todo el día. Entonces, para Canelones es el mejor de los mundos. Para Montevideo no. Y ahí también está un poco el fondo del asunto. O sea, la poca coordinación que hubo entre Montevideo y Canelones y también en San José es lo que ha llevado que hayan habido muchas políticas que hayan permitido esto, que hayan premiado o incentivado esta expansión. Bueno, también hay otras como alternativas, viste que se hablaba mucho de lo del tranvía que iba a unir Ciudad de la Costa con Ciudad Vieja, que de última podría paliar algunos de los impactos negativos de esta situación, ¿no? O sea, buscando como caminos intermedios. Ahí facilitaría, permitiría que más gente llegue a la ciudad y no en auto. Por eso sería una muy buena baja noticia. La siniestralidad, baja la contaminación, o sea, hay algunos puntos a favor. Hay algunos puntos a favor, pero tiene un punto en contra, que es terminás incentivando también esa expansión. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, entonces con más razón me voy a ir a vivir a Solimar porque llegaría más fácil al centro. Entonces, considero que es muy necesario hacer estas acciones en movilidad, tanto en el eje Avenida Italia, en el 8 de octubre también, en alguna línea del oeste también, pero si me preguntás a mí, lo frenaría antes. ¿Por qué? Porque con esto estás incentivando también la expansión. Si vos haces esta línea así tan larga, terminás perpetuando el mismo fenómeno que tiene todos estos perjuicios. ¿Y qué factible es que se puedan tomar medidas con impacto relativamente rápido, ¿no? Porque obviamente que son procesos que de un día para el otro la gente no va a dejar su lugar de residencia para vivir en otra zona. ¿Cuánto lleva un proceso de este tipo, ¿no? Teniendo en cuenta nuestras características? Somos lentos en toda toma de decisiones, todo lleva tiempo, pero el hecho de cambiar los beneficios que vos das a la construcción, a la rehabilitación, a penalizaciones de casas, o sea, lleva un tiempo porque las leyes llevan o cambiar cosas llevan, pero es algo que podría ver sus frutos relativamente rápido, estoy hablando de unos 2, 3 años. Las personas deciden en base a cómo están puestos los incentivos y creo que todo esto podría cambiar la lógica de muchas personas, principalmente aquellas que por acceso no están pudiendo vivir en zonas céntricas. Esas personas que hacen 1 hora de ómnibus todos los días, si uno facilita el acceso en estas zonas centrales, ¿qué espacio hay? Podría cambiar un poco la lógica. Primero esas personas y después con otro conjunto de políticas, aquellas que se fueron de Montevideo, que están eligiendo irse o se van a ir porque no está tan linda, bueno, todas esas políticas para poder modificar un poco las preferencias. Martín, ¿el estudio está disponible para toda la gente que quiera acceder a él?
no, porque lo publiqué hace poco, Claro. pero próximamente va a estar en la página de la Universidad Eso. Católica. Y sí, o sea, hay alguna nota en prensa que son un resumen del trabajo, pero próximamente va a estar en la página de la universidad. Muy bien, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto recibirte por acá. No, gracias a ustedes. Hacemos una tanda, enseguida venimos. Algunas veces me doy cuenta que me gana el desconsuelo, que en esos momentos quiero sentir tu calor. Me libera tu ternura, tus ojos dulces admiran.